La Corte Suprema confirmó por unanimidad la paralización de Pascualama. Vamos a conversar al respecto con el diputado miembro de la Comisión Investigadora de Pascualama, Enrique Acorsi. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, gusto saludarlo. Concretamente, esto significa que Pascualama tiene que cumplir una serie de requisitos y una vez que los cumpla eventualmente podría volver a funcionar, ¿no? Absolutamente, sí. Bueno, mira, yo creo que este es un proyecto que por lo menos en el tiempo que yo he estado de legislador, desde el año 2002, es el que ha tenido más irregularidades en forma permanente. ¿Ya? Cuando el titular de un proyecto se compromete a cumplir ciertas resoluciones de la RCA, esta compañía no solamente no los cumplió, sino que dejó de hacer las cosas, ¿no? Y entonces se intervino, digamos, de una manera bien especial. Por ejemplo, ellos decían, mire, nosotros vamos a sacar los glaciares y los vamos a poner al lado, ¿ya? Porque primero era una mina a rajo abierto, después tuvieron que, con la resolución que se hizo, meterse debajo. Pero te digo, las irregularidades son increíbles, o sea, desde, por ejemplo, que la alcaldesa de Alto del Carmen era la secretaria de Pascualama, ¿ah? O sea, ¿cómo se llama? A la comisión que tiene que ver el tema del río, le pasaron 60 millones de dólares para la administración del agua, ¿no? Y las quejas cuando nosotros fuimos allá a Alto del Carmen, ¿no? Eran pero una cantidad de irregularidades que tenían que ver, por ejemplo, con el terreno. Tú sabes que no se puede entrar ahí, es como otro país, ¿ya? O sea, es un territorio que está dentro de nuestro país, pero hay que pedir permiso para ingresar. Diputado, para decirlo en fácil, desde la perspectiva suya, ¿hay alguna medida de mitigación que más allá de lo judicial, desde el punto de vista suyo político, del impacto para las personas, ¿hay alguna medida de mitigación que haga aceptable este proyecto? Mira, según lo que nosotros hemos estudiado, según todos los testimonios, lo que correspondía aquí era anular la RCA y que hubiera otro estudio del proyecto. Este proyecto además ingresó con un costo de 2.000 millones y vamos en 9.000 millones, ¿ya? Cuando se le dice a Pascualama que paralice las acciones, no las paraliza del todo. O sea, realmente aquí hay una serie de irregularidades y las presiones que han habido son gigantescas. ¿Por qué? Porque todos te dicen, mire, resulta que no se está aprobando ningún proyecto de inversión, tenemos problemas con la inversión en qué sé yo, en generación de energía, esta es una muy mala señal. El mundo minero no ha castigado a Pascualama por las irregularidades que ha cometido, siendo un proyecto que realmente es enorme. Y yo te aseguro que en Canadá, donde está la casa matriz, ellos nunca habrían hecho lo que pasó con Pascualama. Pero desde su punto de vista, con la situación que tenemos hoy, ¿qué debería hacer? ¿Deberían cumplirse con estas medidas de mitigación o derechamente lo que hay que hacer ahora es montar todo el sistema de una ultra fiscalización para que nunca más vuelva a pasar lo que pasó, que estas 23 medidas que ellos no cumplieron se fiscalizaron, pero con los medios que nosotros teníamos, no estaban todos los medios para poder hacer una fiscalización. Yo creo que la única manera que podamos seguir adelante sería con una gran fiscalización. Ahora nosotros sabemos que esto pasó a los tribunales medioambientales, pero te digo, yo creo que es la peor noticia que podemos tener porque nosotros confiamos mucho en las Cortes para dar una señal, porque dentro de la ley no está la figura de caducar la RCA si las personas cometen las irregularidades o los proyectos no se cumplen. Entonces, yo creo que ese sería un gran cambio que podríamos hacer en una nueva incorporación. Hay un departamento del Congreso que está revisando la ley de medio ambiente y yo creo que eso, o sea, cuando tú no cumples y lo que hace la autoridad es decirte, mire, no importa que no cumpla, vaya haciendo sus cosas según cómo lo pueda hacer y nosotros le vamos a dar el visto bueno, ¿ah? Y lo mismo pasa con las adendas y todo, ¿no? Y en todos los proyectos hemos visto lo mismo. O sea, si tú, por ejemplo, quieres construir una pandereta y no lo cumples, no tienes sanciones, te echan abajo la pandereta, se acabó el proyecto. Pero aquí con estas grandes inversiones, mientras más inversiones, más alta la inversión, menos la fiscalización. Ahora, para las comunidades locales no es suficiente con esto, no. Porque de hecho la resolución judicial desecha nuevas medidas que pedían las comunidades locales. Por lo tanto, este proyecto desde el punto de vista de la aceptación en la comunidad sigue siendo cuestionado. Absolutamente, y hay una serie de otros proyectos que están, o sea, que hay querellas que todavía no dejan conforme a los, por ejemplo, a los que representa el abogado que representa a la comunidad de Dieguita. Yo creo que va a haber una apelación.
yo creo que realmente el informe que va a entregar la Cámara de Diputados es de una contundencia en materia de glaciares, por ejemplo. Fíjate que durante todos estos años no se ha podido legislar en la protección de glaciares. ¿Por qué? Porque la gran minería ahora ya está explorando el techo más alto y están teniendo problemas con los glaciares. Y no se ha podido legislar en materia de protección de glaciares porque la minería está presionando para que se intervengan los glaciares. Codelco, por ejemplo, tiene un tremendo proyecto que desde el punto de vista de la afectación de los glaciares es mucho más grave que Pascua-Lama. Cuando tú ves que los glaciares que están de referencia siguen igual y los otros han desaparecido, realmente es preocupante lo que estamos haciendo con nuestro medio ambiente. Yo creo que ahora que estamos en elecciones debiera haber una postura clarísima en la revisión de la ley de medio ambiente y otorgarle a la participación ciudadana el nivel que tiene. O sea, hoy día tenemos 3 patas. El Estado tiene una pata firme, las empresas también, y resulta que la única patita muy coja es la ciudadanía. Diputado, en otro tema, hoy usted estuvo en el penal Cordillera, y como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, se está esperando una inminente decisión del presidente Piñera sobre el futuro de ese penal. Si se decide finalmente cerrar el penal Cordillera, ¿a dónde deberían ir esos 10 presos, incluyendo a Manuel Contreras? Hoy día hay 10 presos ahí, hay 38 gendarmes que los cuidan. Hay 5 cabañas, tienen una zona de esparcimiento, hay una cancha de tenis, hay unos parrillas, cada cabaña tiene una carpita afuera, mesas, sillas para recibir a las visitas que tienen. Y hoy día a mí me sorprendió cómo llegaban los compañeros de armas de Miguel Krasnov y tocaban el timbre y hablaban de tú a tú con la gente que estaba ahí, de la gendarmería. Y resulta que, bueno, nosotros fuimos a fiscalizar que no se hiciera este famoso asado con el diputado Tucapel Jiménez, y nosotros creemos que hoy día hay una irritación tan grande a nivel de la población sobre el tema de los privilegios que tienen estos reos, que nosotros creemos que aquí se deberán tomar a la gente que está en Cordillera, la gente que está en Punta Peuco, y mandarla no al centro de Alcaz, que es ahí donde debiera estar. Hay espacio suficiente, según lo que nos explicaban las propias gente de gendarmería, ¿no? Y ahí estarían en un presidio que tendría más o menos las mismas condiciones que pudieran tener otros reos a nivel del país. Se ha defendido desde el punto de vista de la estabilidad democrática la creación en su minuto de Punta Peuco, pero el penal Cordillera fue creado durante el gobierno de Ricardo Lagos en el año 2004. ¿Fue un error adaptar este recinto militar como penal para violadores de derechos humanos? Bueno, yo creo que las circunstancias que hay son cambiantes, pero lo que se precisó en esa época era como tener a la gente que tuviera, por ejemplo, problemas de salud. ¿Ya? Ese fue el origen del proyecto, y fue un acuerdo transversal por los momentos que habíamos pasado y todo lo demás, pero yo creo que fue un tremendo error. Creo que fue un tremendo error no habernos puesto, digamos, en la situación, porque realmente los privilegios que tienen hoy día son tremendamente irritantes. Tremendamente. En el año 2004, ¿quién pidió, quién presionó para este centro especial? Porque hay muchos presos que tienen problemas de salud y que tienen que recibir atención médica. Entonces no parece una buena razón. ¿Quién pidió, quién presionó para que se creara Cordillera? Bueno, yo en eso no puedo decir quién presionó, pero yo creo que aquí hubo una presión de todo el área de la defensa para que hubiera un penal como el que tenemos hoy día en Cordillera, en Peñalola, en la comuna de Peñalola. ¿Qué es todo el área de la defensa? ¿Está hablando de quiénes está hablando? Yo creo que, ¿cómo se llama? Aquí hubo una presión del ejército o también de los otros organismos de la defensa, y se llegó a este acuerdo. Fue un acuerdo político, ¿ya? Y creo que yo, desde mi punto de vista, hoy día lo veo como un tremendo error lo que se hizo. Debería haber habido otra resolución a esa materia. ¿Y cómo se entiende que además después de crear este penal se le sigan entregando, y durante el gobierno de Michelle Bachelet, ocurrió durante 4 años, se le sigan entregando toda esta enorme cantidad de beneficios de
tener hasta, le están contratando un profesor de educación física, alguien que les hace una dieta personalizada a cada uno de ellos, lo que usted también pudo ver hoy día, digamos, de que la gente entra y sale con un régimen de visitas. De hecho, Manuel Contreras fue sancionado por sus declaraciones denigrantes contra Gendarmería, y la sanción es una semana sin visitas. Realmente hay también un tema de régimen de día a día, donde pareciera que son ellos y no Gendarmería los que ponen las reglas. Yo creo que el país ha ido cambiando la visión sobre este tema de derechos humanos, y la postura es mucho más fuerte hoy día. La ciudadanía, y sobre todo los jóvenes, lo tienen súper claro en esta materia. Creo que basta ya con estos privilegios. Yo creo que de aquí en adelante debiera solucionarse el tema con llevar a toda esta gente, que son alrededor de 60 personas, al CAS, ¿ya? Y que ahí incluso nos dijeron que sobraban piezas y que podría tener una pieza cada uno, y se acabarían estos privilegios. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, y nosotros hemos presentado un proyecto de ley ahora junto con el diputado Tucapel Jiménez para degradar a las personas que, ejerciendo el cargo con un uniforme que representa las Fuerzas Armadas, no participe en delitos de lesa humanidad, que sean degradados. Eso no podría tener un carácter retroactivo, no podría aplicarse a ello. Pero nosotros creemos que debería existir una ley que sancione con estas medidas. ¿Por qué? Porque ellos tienen trato con, digamos, general, bueno, nos explicaba hoy día Gendarmería, que ellos no los tratan con su grado. Entre ellos, entre todos los presos que están ahí, se tratan con su grado, pero la Gendarmería no los trata con su grado, los trata por su nombre. Ahora uno se pregunta si no fue un error, insisto, mantener durante el gobierno de Michelle Bachelet estos privilegios, cuando ya la democracia está consolidada, cuando no hay ningún riesgo para la democracia. ¿Fue un error del gobierno de Michelle Bachelet mantener estos privilegios? Mónica, yo después de haber vivido todo este proceso, viendo cómo se ha desarrollado todo esto, creo que sí, y hay que hacer un mea culpa bien importante en esta materia. Creo que fue un tremendo error. Diputado Enrique Corsi, gracias por haber conversado con nosotros en CNN Chile. De nada.